Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué grato, qué bendición poder verles nuevamente después ya de un buen tiempito. Pero damos gracias al Señor por la bendición. Gracias, querido. De este día que el Señor ha preparado, que ha dispuesto para edificar a su iglesia, para bendecirnos de muchas maneras. La comunión es de tremenda bendición. El vernos, el alegrarnos juntos, el saber de cada uno, el orar juntos, saber nuestras necesidades, poder servirnos también mutuamente. Es una gracia del Señor. Poder cantar juntos al Señor, poder también escuchar la palabra del Señor. Queridos hermanos, sé que han estado ya pasando un tiempito allá en este libro de Zacarías, sé que están todavía avanzando con los profetas allá, profeta menor acá, bastante extenso, más extenso, si no me equivoco, de los profetas menores, hartos capítulos allá. Terminaron allá con Malaquías, fue también extenso allá, pero harta bendición y guía también, consuelo, exhortación trajo allá el profeta Malaquías, pero ahora vamos a continuar con Zacarías. Yo me vengo acá a meter en lo que hermano Daniel Videla está viendo, estaba enseñando, estaba escuchándolo, muy buenas enseñanzas y harto allá. Espero no desenfocarlo, espero no llevarlo a otra parte. Vamos allá a este libro, Zacarías, capítulo 1, versículos del 18 al 21. Allá va a ser nuestra meditación en el día de hoy. Vamos a pasar un tiempo allá en estos textos, con la ayuda del Señor. Leo en el nombre del Señor. Dice allá versículo 18. Después alcé mis ojos y miré 4 cuernos y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué son estos? Estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me respondió. Entonces el Señor me mostró 4 artesanos y dije: ¿qué vienen a hacer estos? Y él respondió: aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, de modo que nadie ha podido levantar la cabeza. Pero estos artesanos han venido para aterrorizarlos, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron sus cuernos contra la tierra de Judá para dispersarla. Amén. Permítanme una palabra de oración. Sé que hemos orado, pero vamos nuevamente al Señor habiendo leído su palabra. Vamos al Señor, queridos hermanos. Oh Padre Celestial, te alabamos, Señor, y engrandecemos tu nombre, porque tenemos este gran privilegio de conocer tu voluntad de una manera específica, de una manera clara, de conocer tus dichos profundos, tu mente, tu corazón. Algo, Señor, tú nos has revelado y está plasmado acá en tu palabra. Gracias porque tenemos ese privilegio de estando donde estemos, Señor, podemos abrir tu palabra y conocerte más, deleitarnos en ti, buscar tu voluntad, saber lo que tú quieres y demandas a nuestras vidas, saber el cómo nosotros podemos bendecir tu nombre y exaltarte. Oh Señor, ayúdanos. Guía a tu amada iglesia, guía a este grupo de hermanos tuyos, hijos tuyos. Guía también mi corazón para que nosotros podamos recepcionar, recibir tu palabra de una manera humilde, de una manera atenta, considerando la ayuda, tu provisión de tu Santo Espíritu, el cual nos ayuda a aplicar tu palabra, a recordar tu palabra en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Oh Señor, Dios mío, acércanos más en el día de hoy a tu voluntad, a tu mente, a tu corazón, a tus propósitos, a lo que tú estás haciendo aquí en la tierra, para no mirarte de lejos, sino mirarte de lejos, de cerca, Señor, contemplarte, Señor. Gracias te damos, bendecimos tu nombre, en Cristo Jesús oramos. Amén. Dios recuerda.
¿Se acuerdan qué significaban estas palabras? Esta frase, Dios recuerda, ¿no? ¿Hay alguien? ¿Me pueden ayudar? Zacarías, exacto, el nombre de Zacarías significa esto, Dios recuerda, el Señor no ha olvidado. Qué bendición, y todo el libro tiene que ver con esto. Por eso que en su sabiduría también el Señor hace estas cosas. Como medio de recordatorio, queridos hermanos, allá en aquel tiempo, los enemigos del pueblo del Señor habían detenido la obra del templo. El Señor estaba llamando a la reconstrucción del templo. Pero los enemigos la habían impedido. Y lo que empezó a hacer el pueblo fue empezar a enfocarse, ya que no estaban ahora construyendo, había detenido la obra, empezaron a enfocarse en sus propios proyectos materiales. Sus casas estaban muy adornadas, pero el templo del Señor estaba a medio terminar. Pero Dios levanta a sus profetas, el Señor levanta a Ageo, a su profeta Ageo, contemporáneo también a Zacarías. Dios levanta luego también a Zacarías. Y ellos son usados por Dios y predican y buscan volver al pueblo al corazón del Señor. Vengan otra vez a Él. Cada vez que escuchamos el templo, como también era mencionado en este libro de Malaquías, ¿no? Tiene que ver con que el Señor le está llamando a su presencia. Ellos ya no eran íntimos de Él. Y el Señor quiere que nuevamente sean íntimos de Él, que estén cerca de su corazón. Que sepan lo que el Señor está haciendo, que no estén ajenos ni mirándole de lejos. El templo, eso significaba la presencia del Señor en medio de ellos. No son allá enfocados a la parte física, hay algo más allá que tiene que ver con la presencia del Señor. El Señor le está llamando, es una muestra de misericordia y amor por parte de Dios a su amado pueblo. Vengan otra vez a mí. Ya no estén lejos. Eso es lo que yo quiero hacer con ustedes. Estar cerca de ustedes. Vuélvanse a Él. Importante el templo. Zacarías se unió a Ageo para despertar de aquella indiferencia que el pueblo estaba teniendo, para que ellos volvieran a reconstruir esta morada. Sabemos, el Señor está en todo lugar, pero de una manera especial el Señor trataba con su pueblo, allá también en su presencia, a través de este lugar que era el templo. El propósito principal de Ageo fue, ¿no es cierto?, animar al pueblo a la reconstrucción del templo. Su predicación tenía un tono de reprensión por la indiferencia del pueblo, el pecado y la falta de confianza en las promesas del Señor. El profeta Zacarías fue usado para un énfasis más práctico. Hizo un llamado al pueblo al arrepentimiento, a que volvieran a poner la mirada en las bendiciones futuras, que iban más allá, que tenían que ver con el Mesías, con Cristo. Zacarías buscó alentar al pueblo a edificar también el templo a la luz de las promesas mesiánicas de nuestro Señor. Las semanas pasadas, a través del libro, yo sé que Dios estaba llamando a través de lo que el profeta le decía al pueblo y también a la iglesia del Señor al arrepentimiento. Es decir, que el pueblo del Señor, en los tiempos de Zacarías, no deberían ya seguir comportándose como aquellos antiguos, como sus antepasados, que por rebeldía fueron llevados al exilio, siendo disciplinados por el Señor por 70 años. Llevados a un pueblo extraño. Todo eso el Señor lo hizo con propósito con su pueblo. En el tiempo de Zacarías ellos habían regresado del exilio. Ya estaban de vuelta, un remanente, un grupo volvió. Y empezaron a trabajar en la reconstrucción del templo. Pero se levantaron los enemigos que querían detener la obra. Esto fue de gran desánimo para el pueblo. ¿Y qué pasó?
de no poder seguir construyendo el templo otra vez. Como dije al principio, empezaron a dedicarse a otras cosas. Ellos ya no estaban trabajando para la gloria del Señor, sino para su propia gloria. Entonces Zacarías llama al pueblo al arrepentimiento, a que cambiaran su actitud con el propósito y voluntad del Señor que Dios estaba obrando y manifestando a través de sus voceros, a través de los profetas. No hay restauración, que era lo que el Señor también quería hacer. Ellos venían de un exilio. Venían contaminados con tantas cosas, venían de la disciplina del Señor. Pero no iba a haber restauración sin antes haber arrepentimiento en la vida de ellos. Dios quiere restaurar a su pueblo, pero antes le está llamando, así como lo veíamos en los párrafos anteriores, al arrepentimiento. Y es lo que parte hablando el libro. Y luego de ser exhortados al arrepentimiento, una noche Zacarías empieza a recibir visiones. La primera visión del profeta Zacarías, la que han visto ya las semanas anteriores, la de los caballos, ha enseñado que Dios desea restaurar a su pueblo. Dios los quiere restaurar porque Dios es celoso de su pueblo, los quiere solo para Él. Para eso el Señor les había rescatado, ¿no es cierto? Y estaba trabajando con ellos, solo para Él, porque Dios estaba enojado con aquellos enemigos de su pueblo. Dios muestra a través de este relato anterior, la visión anterior, que Él tiene compasión con su pueblo, que Dios quiere mostrarle que Dios cumple lo que Dios le había prometido a ellos. Les voy a restaurar y lo voy a hacer. No me voy a detener. Ahora, amados hermanos, en la segunda visión de este profeta Zacarías, donde se nos dice allá en el versículo 18, después alcé mis ojos y miré 4 cuernos. Zacarías anteriormente estaba mirando caballos, aparte de la manera que el Señor ilustró a través de esa visión ciertas cosas, ciertas verdades que han visto ya. Y desaparece esta visión. Y ahora puede ver la segunda visión, que es una continuación de la idea que él está tratando allá en el versículo 13 del capítulo 1, que dice allá, leo. Y el Señor respondió al ángel que hablaba conmigo palabras buenas, palabras consoladoras. Ese es el mensaje, esa es la línea. Él quiere consolarles, quiere animarles, quiere exhortarles también. La palabra exhortación no siempre necesariamente significa reto, tirón de oreja. No necesariamente, sino que viene de la palabra de consolación, de estar al lado de uno. Esas palabras consoladoras del versículo también 14 y 15 tienen que ver con que Dios castigará a las naciones que habían atacado de sobremanera ya al pueblo. La segunda visión es la continuación y una ampliación de la primera visión. Hay 4 cuernos en la profecía de la segunda visión, versículo 18. En estos versículos hay 3 preguntas que sugieren, versículos 18 y 19, que nos ayudarán un poco en los inicios de esta enseñanza o sermón. Número 1, ¿cuál es el significado de los símbolos de estos cuernos? Como número 2, allá en el versículo 19, podemos preguntarles también al texto, ¿por qué existe este orden? Ya habíamos leído, ¿no es cierto?, al empezar, primero Judá, luego Israel y luego Jerusalén. ¿Por qué existe ese orden? Son cositas que nos van a ayudar a plasmar un poco más la idea de lo que el Señor está llevándonos a pensar, a considerar. Y la tercera pregunta es, ¿quiénes son los 4 cuernos? Empecemos con la primera. ¿Cuál es el significado de los símbolos, ¿no es cierto?, de estos cuernos? El libro está lleno de imágenes, de cosas allá, palabras, profecías allá que hace a veces cuando uno lo lee un poco difícil, ¿no? Hay que ir relacionando mucho. Nosotros vivimos en ciudades, ¿no es cierto? Acá veníamos, ¿no?, una ciudad ya establecida. Se nos hace un poco difícil a ver esta imagen, a menos que busquemos allá televisión, ¿no es cierto?, internet, esta imagen, ¿no es cierto?, de estos cuernos. Porque poco tenemos contacto con animales de esta magnitud. Mayormente son perritos, ¿no?, gatitos, a lo más allá un hámster. Pero no estamos acostumbrados con estos tipos de animales, ¿no es cierto?
Pero en los tiempos de Zacarías, en el pueblo de Judá, los que habían vuelto del exilio, aunque estaban en Jerusalén, hay que recordar que Jerusalén estaba en ruinas, había sido destruida. Así que vivían vidas más campestres, vidas más rurales. Muchos tendrían animales con cuernos. Esos animales con grandes cuernos. Los judíos podían ver que esos animales usaban esos cuernos, ¿no es cierto?, para defenderse muchas veces de otros animales. Así que los animales que tenían cuernos grandes, ¿no es cierto?, eran más fuertes y era fácil distinguir su fuerza, su fortaleza. El poder de los animales era definido, ¿no es cierto?, por esta ornamenta que ellos tenían, por estos cuernos. Sus cuernos infundían temor a los demás. De esa manera, estos cuernos era la expresión, o mayormente esto iban entendiendo también el pueblo en ese contexto de lo que podría estar significando en particular los cuernos. Pero vamos allá a la escritura, un poco más allá. En Deuteronomio capítulo 33, si gustan pueden seguir, yo les voy a dar lectura al texto, versículo 17. Hay más versículos que nos hablan acerca de cómo en la escritura va mostrando esta imagen y cómo es utilizada esta imagen de los cuernos. Deuteronomio 33, versículo 17, leo, dice: su majestad es como la de primogénito del toro, y sus cuernos son los cuernos del búfalo. ¿Notan ustedes allá cómo va dando énfasis de grandeza, de orgullo, de altivez quizás, de fortaleza? Con ellos empujará a los pueblos, todos juntos, hasta los confines de la tierra. Tales son los 10 millares de Efraín y tales los millares de Manasés, ¿no? Está hablando cómo este énfasis de esta imagen va a impulsar, ¿no es cierto?, al reino, los cuernos. Tenemos que familiarizarnos un poco ya con la cultura judía. Zacarías era judío, no era chileno, ¿no es cierto? Era un judío, él sabía estos símbolos, él sabía también la escritura, entendía, ¿no es cierto? Y para ellos, frente también a lo que la Biblia enseña, hay allá un énfasis a orgullo, hay un énfasis allá a poder, allá a fuerza, a dominio. Hay varios textos allá en Salmo 75 también. El profeta Daniel también utiliza también en sus visiones, utiliza también los cuernos. Capítulo 7, capítulo 8, si me pueden acompañar allá, capítulo 8, versículo 3. No quiero interpretar en base de estas visiones de Daniel, solo quiero mostrar cómo son entendidos estas figuras de los cuernos, para ir ya familiarizándonos más con lo que el profeta Zacarías quería enseñar. Daniel capítulo 8, versículo 3. En sus visiones, Daniel, ¿no es cierto?, el profeta, incluía también animales con estos tipos de cuernos. Versículo 3 dice: alcé pues mis ojos y miré. Okay, muy rápido, un poquito. Sí, ya. Ahí ya lo he encontrado. Dice: alcé pues mis ojos y miré. Y aquí un carnero está delante del río. Tiene 2 cuernos. Y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro. Y el más alto creció el último. Aquí Daniel está viendo literalmente, ¿no es cierto?, un animal con cuernos. Carnero, bueno. Versículo 5 dice: estando yo observando, he aquí un macho cabrío venía del occidente sobre la superficie de toda la tierra sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un cuerno prominente entre los ojos. Vemos otra figura allá, entre los ojos, ¿no es cierto?, otro cuerno allá. Aquí nuevamente Daniel está viendo animales con cuernos. Pero si avanzamos allá dentro del capítulo 8, un poco más allá, versículos 20 y 21, miremos la interpretación de la Biblia acerca también de estos cuernos, que nos va a dar un poquito unas pistas, ¿no es cierto?, hacia dónde está enfocándose también el profeta Zacarías. Versículo 20 dice: el carnero que viste con los 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío peludo representa el reino de Grecia. Y el cuerno grande que está entre sus ojos es el primer rey. Así que, queridos hermanos, podemos ver que en la Biblia estas visiones, la palabra cuerno, representa imperio, representa grandes poderes. Por tanto,
En la cultura judía los cuernos simbolizaban fuerza, así como estos animales. Fuerza, gran poder político militar. Entonces ahí tenemos ya más o menos la idea del significado de los cuernos que está hablando Zacarías también. Cuando Zacarías ve la visión de los 4 cuernos, lo que él está viendo son 4 grandes poderes políticos. Ahora, ¿qué hacen esos cuernos? Vamos nuevamente allá a Zacarías capítulo 1, versículo 19. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersan a Judá, es decir, a naciones, dispersan a naciones como Judá a Israel, a Jerusalén. Ahora ya sabemos que son grandes poderes, son reinos, son poderes políticos. Y ese es el actuar de ellos. No eran simplemente animalitos con cuernos. Estaba refiriendo a algo más grande. Algo que estaban haciendo estos reinos, estos cuernos. Habían esparcido. Está hablando de lo que había sucedido con el pueblo del Señor. Habían sido esparcidos por causa de la disciplina del Señor. Pero me interesó el orden que muestra aquí el texto, por eso también quise hacer esa pregunta. ¿Por qué existe este orden? Primero Judá, luego Israel, luego Jerusalén. Ya que históricamente el orden fue diferente. La primera nación que fue dispersada no fue Judá, como si vemos en este texto. La primera nación fue Israel. Las 10 tribus del norte, los asirios, los llevaron a ellos, los dispersaron. Luego Judá, y luego viene Judá, ¿no es cierto?, fue atacada por los babilonios y finalmente, cuando Judá fue conquistada, los babilonios destruyeron a Jerusalén. Hay un orden diferente. Así que el orden histórico es Israel, Judá y luego Jerusalén. Pero en nuestro texto es colocado diferente, ¿no es cierto?, aparte con Judá. ¿Y por qué? Me parece que no es difícil contestar la pregunta. Tiene que ver con que de Judá fueron devueltos ahora, de Babilonia fueron devueltos nuevamente Judá. En particular vienen ellos, este remanente de Judá. Y es su audiencia, es su primera audiencia que tiene el profeta Zacarías. Es por eso que él ahora le está dando un énfasis diferente allá. Y cambió allá el orden, porque era con lo que estaba tratando. Como primera audiencia. Por eso que él creo que ha puesto allá primeramente a Judá, aunque históricamente haya sido una diferencia. Y noten también el versículo 21 del capítulo 1 de Zacarías. Dice, noten que desaparece ya Israel y desaparece ya Jerusalén, porque va a dar un énfasis, va dirigiéndose, yo creo que van a seguir viéndolo a través de las semanas que vienen, a través de este libro, que va a dar un énfasis allá también en Judá, que es su audiencia. Dice allá, versículo 21, y dije, ¿qué vienen a hacer estos? Hablando de plural, ¿no es cierto? Y él respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, de modo que nadie ha podido levantar la cabeza. Pero estos artesanos han venido para aterrorizarlo, etc. Interesantemente, ¿no es cierto? Ya solamente mencionada Judá. Otra vez, tiene que ver con el énfasis. Quise hacer eso notorio por si no lo habían visto. Más que nada por eso. Pero ahora, como tercera pregunta, ¿quiénes son estos cuernos? Algunos hermanos, buenos hermanos, queridos, buenos hermanos, interpretan estos cuernos, dicen que son los mismos que podemos ver allá en el profeta Daniel, como había citado anteriormente. Son los mismos cuernos allá, algunos lo interpretan así. Y son vinculados a esta profecía de Zacarías, porque como también habla de cuernos, Daniel habla de cuernos, entonces está hablando de los mismos reinos. El problema con vincular o interpretar a la luz de Daniel, el profeta Daniel, a Zacarías, es que 2 de esos cuernos que sí habla Daniel, todavía no lo habían vivido, no estaba dentro del contexto de vivencia o historia en el contexto el cual habló el profeta Zacarías. Todavía no existían uno de esos 2 reinos. Por ejemplo, el imperio griego, que es una de las bestias también que habla Daniel, pero también el imperio romano todavía no estaba, ellos no sabían de eso. Y también Zacarías habla en cuanto a estos cuernos que fueron algo en pasado, tiempo pasado, que los habían atacado. El pueblo de Judá
Así que no parece tan convincente esa interpretación, así que me parece que la explicación más convincente sería que estos 4 cuernos representan 4 puntos cardinales y algo más generalizado. Representan el norte, representan el sur, el este y el occidente. En este sentido, el número 4 simboliza esto. Es que el pueblo de Dios aquí es representado como Judá, está en la representación porque ellos vienen de Babilonia, siempre está rodeado de enemigos. Eso es mayormente lo que está apuntando el profeta Zacarías, que el pueblo de Dios siempre ha sido rodeado de muchos enemigos. Eso significa los 4 cuernos, enemigos, reinos, naciones enemigas que le han dispersado y atacaron al pueblo de Dios. Por ejemplo, hacia el norte ellos tenían a Siria y también tenían a Siria y a Siria, grandes enemigos de Israel. En el este tenían a Babilonia, los persas, los amonitas y los moabitas, todos enemigos del pueblo de Dios. Al sur tenían también a los árabes y los egipcios. Al oeste estaban los filisteos, ciudades como Sidón y Tiro, que atacaban constantemente al pueblo de Dios. Siempre el pueblo de Dios, eso está apuntando allá, siempre el pueblo de Dios estuvo y estará rodeado de muchos enemigos. Vamos allá al versículo 20-21, miremos a Zacarías, ahora lo que él continúa viendo en esta visión. Entonces el Señor me mostró ahora 4 artesanos. En la Reina Valera se traduce como carpintero. En el hebreo se traduce como artesano. Que principalmente son personas que trabajan con ciertos materiales. Trabajan con madera, algunos con metales, algunos con piedras preciosas. Trabajan no a través del martillo, del cincel, de la sierra. Pero notemos la pregunta ya de Zacarías en el versículo 19. Dice, cuando Zacarías ve los cuernos, ¿no es cierto? Retrocediendo un poquito, la pregunta es, ¿qué son estos? ¿O qué significan? Pero cuando aparecen los carpinteros, la pregunta es otra. Porque él sabía, según la cultura, qué significaban los cuernos, ¿no es cierto? Y ya estaban más interiorizados con lo que eran los cuernos. Pero tal parece le llama la atención el propósito de por qué en la visión vemos artesanos. La pregunta es, ¿qué vienen a hacer estos? Su pregunta tiene que ver más con el propósito, más que con la identidad de ellos. Ellos también sabían lo que era un artesano. Pero ¿qué vienen a hacer estos? ¿Qué van a hacer ellos? Versículo 21. Dije, ¿qué vienen a hacer estos? Y él respondió, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, de modo que nadie ha podido levantar la cabeza. Pero estos artesanos han venido para aterrorizarlos, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron sus cuernos contra la tierra de Judá para dispersarla. Como que reabunda más o menos la misma idea. ¿Qué son los 4 carpinteros, queridos, o artesanos? Hermanos, los carpinteros son instrumentos en las manos de Dios. Son instrumentos en las manos de Dios. Al igual que Dios levantó a cuernos para disciplinar al pueblo de Dios, Dios también es capaz de levantar a un carpintero o a carpinteros, artesanos, herreros, provistos de martillo, de cincel, de hachas, que atacarán las naciones que atacaron a su pueblo. Así que en realidad estos carpinteros y artesanos son instrumentos poderosos en las manos del Señor. Poderes que Dios usa para derribar a los que estaban causando aflicción al pueblo de Dios. Miremos la misión de estos carpinteros. Y dije, ¿qué vienen a hacer estos? Y él respondió, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá. Está otra vez repitiendo lo que dice el versículo 19. De modo que nadie ha podido levantar la cabeza, dice allá. De modo que nadie ha podido levantar la cabeza refiriéndose al pueblo. Estos reinos, estos cuernos se habían aprovechado de ellos. En gran violencia, con mucha fuerza con el pueblo de Dios. Los tenían oprimidos, desalentados, abatidos por completo. Pero estos artesanos han venido para aterrorizarlos. Dios está usando estos artesanos para hacer temblar a los cuernos que habían derribado, para derribar las naciones que le habían hecho tanto mal
a estos reinos que habían hecho tanto mal al pueblo de Dios, para derribar a los cuernos de las naciones que alzaron sus cuernos contra la tierra de Judá para dispersarla. Dios está castigando a los reinos que tomaron fuerza y autoridad en contra del pueblo de Dios. Dios se ocupará de ellos, Dios destruirá a los enemigos del Señor. Como leíamos en el Salmo 70, allá. No, que clamaba, ¿no? Estaba pensando cuando estaba explicando el hermano Salmo 70, cómo ellos clamaban, ¿no? Justicia, Señor, ayúdanos. Enemigos habla ya. Estaba disgustado de sus enemigos, el Señor estaba disgustado con estos reinos, con estos cuernos. Zacarías capítulo 1, versículo 15. Dice, con gran enojo estoy yo enojado contra las naciones que están confiadas, que están cómodas. Estas naciones estaban tranquilas de tanta violencia que habían hecho contra el pueblo. Los tenían tan dominados, tan acorralados allá. Porque cuando yo estaba un poco enojado, ellos contribuyeron al mal. Dios estuvo enojado con su pueblo, a eso se está refiriendo, un poco enojado. A diferencia de este enojo que él está ahora teniendo contra esos cuernos, él estaba como un poco enojado, hablando de la disciplina que Dios tuvo con su pueblo. Yo estoy muy enojado con los paganos que se sienten cómodos y está pero un poco disgustado cuando les dio permiso para castigar a su pueblo. Pero los afligieron más de lo que él deseaba y buscaron su extinción para satisfacer su vergüenza. Sí, el Señor disciplinó a su pueblo a través de estos reinos. ¿Sí? Dios los usó para disciplinar, para que ellos se volvieran. No querían volverse al Señor. Dios usó estos cuernos, estas naciones para disciplinar a su pueblo. Lo llevaron al exilio por 70 años. Pero ellos habían ido al extremo, en maldad, contra su pueblo. Y ya era demasiado. Dios ocupó estas naciones, las naciones que venían afligiendo a su pueblo por años. Dios ocupó para disciplinar a su pueblo, para que ellos dejaran sus pecados y se volvieran a Israel, pero se volvieran al Señor. Israel falló, lo sabemos a través de la historia. Pero igual, queridos hermanos, como nosotros también fallamos. Como muchas veces, queridos hermanos, y quiero ir bajando esto también a nosotros, como también la iglesia del Señor, nosotros en particular, muchas veces también fallamos. El pueblo de Dios no se arrepentía, el Señor les perdonaba, les restauraba, y otra vez volvían a pecar, y otra vez volvían al arrepentimiento, y otra vez un ciclo. Y Dios dijo, basta, hubo disciplina, ellos perseveraban en su pecado, una y otra vez. Queridos hermanos, ¿cuántas veces nosotros, el pueblo del Señor, nosotros individualmente, cuántas veces nosotros hemos fallado también al Señor? ¿Cuántas veces hemos ido al Señor, Señor, perdóname? Sí, Señor, entiendo la gravedad de este pecado. Entiendo y quiero mirarlo como tú miras este pecado. Pero luego volvemos a caer a lo mismo. Y otra vez vamos a buscar el arrepentimiento. Pero luego otra vez caemos allá. A veces sin ni siquiera tentación. Nos arrojamos a la maldad. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nosotros, la iglesia del Señor, ha querido también permanecer en algún pecado sin volverse al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste un buen tiempo permaneciendo en la maldad, lejos del Señor? A veces no hay que mirar tanto allá atrás. A veces esta mañana. Queridos hermanos, no somos diferentes al pueblo de Dios. Muchas veces nosotros también nos comportamos como ellos, como los antepasados también, y nos alejamos del Señor, como venía hablando ya el profeta. Nos olvidamos de los propósitos del Señor y nos empezamos a enfocar en nosotros mismos. Cuando nosotros nos enfocamos solo y únicamente en nosotros, en nuestros proyectos, en nuestras metas, eso es algo evidente de que estamos lejos del Señor y nos hemos olvidado
del plan y propósito del Señor que Dios está haciendo aquí en la tierra. Es una muestra de la lejanía. Dios nos llama al arrepentimiento, queridos hermanos, a dejar aquellos ídolos de nuestros corazones, así como llamó al pueblo de Dios. Allá en la antigüedad, Dios también nos llama a nosotros. Dios lo ve todo, queridos hermanos. No nos olvidemos de la omnipresencia, de la omnisciencia del Señor. Dios está en todo lugar. Dios conoce hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. Dios siguió llamando a su pueblo y Dios sigue llamando también a su iglesia a esto. Volvámonos al Señor. Vámonos y alineémonos a la voluntad de Él. Corramos de esos ídolos que con frecuencia, aunque hemos sido libres por la gracia de Cristo y su sangre derramada, con frecuencia nosotros nos volvemos a poner debajo de esos ídolos. Y vamos allá como amarrados a ellos, según lo que ellos nos llamen a hacer. Números 32, versículo 23, el Señor dice: y tened por seguro que vuestros pecados os alcanzarán. Tarde o temprano, cuando no eliminamos esos pecados de nuestra vida, ellos nos van a alcanzar. Ellos se van a mostrar públicamente. Escuchamos en la mañana allá en Santiago, allá, a través de Ananías y Zafiras, allá en Hechos, estamos estudiando Hechos. Cómo ellos también ocultaron allá, queriendo engañar al Señor. Pero lo tenían en el corazón, un pecado allá, por quizás ser reconocido, pero el Señor tarde o temprano reveló eso allá. Como aquel también que le gusta el trago. Tarde o temprano ese pecado, de tanto amarrarle, un día le alcanzará. Un día va a llegar al colmo ese pecado en él. Como hacía cualquier pecado que está allá en nosotros sin confesar, sin dejarlo a un lado y perseverar, tenerlo como aquel regalón. Como aquel en dificultades, en tiempos difíciles, el tiempo de desconfianza, yo me abrazo a él. Queridos hermanos, esos pecados un día nos alcanzarán. Nuestros pecados, si no los confesamos, si no nos arrepentimos, si no nos volvemos al Señor, el pecado nos va a alcanzar. Proverbios 28, versículo 13, dice el Señor, en que el que encubre sus pecados no prosperará. No está hablando acerca de una cuestión material, está hablando acerca de no va a prosperar espiritualmente, no va a crecer en la gracia del Señor, va a estar estancado allá por no arrepentirse, por no confesar su pecado, por no volverse al Señor. Dice, y el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Es decir, todo el favor del Señor, toda su voluntad, toda su cercanía va a estar con nosotros cuando nosotros dejamos allá nuestros pecados. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar. ¿Y qué más? Abandonar o apartar, parece que dice la Reina Valera. Apartar. Los pecados de Israel les habían alcanzado. Dios está viendo los ídolos de ellos. Dios conocía el corazón de ellos. Dios sabía que ellos estaban pecando y no había arrepentimiento, sin querer volverse de sus malos caminos. Así como nosotros fallamos a Dios, la iglesia del Señor. Pero aún así, queridos hermanos, como veíamos también en el Salmo 70, Dios permanece fiel. Aunque nosotros caemos, Dios permanece fiel. Aunque nosotros le fallemos, Dios no nos falla. Dios es fiel, queridos hermanos. Dios nunca nos falla a nosotros. Y gracias a su amor para cuidarnos, para librarnos de sus pecados, Dios nos disciplina. Gracias a esta muestra de su amor, Dios nos muestra también su amor práctico. Y lo vemos también a través de la disciplina, como aquel padre amoroso que ama de todo su corazón a sus hijos. La disciplina. Así Dios disciplina también a nosotros. Pero ahora, a diferencia de nosotros como padres, algunos allá, Dios disciplina con un amor perfecto. Nosotros nos podemos equivocar.
Pero Dios ocupa también la disciplina, queridos hermanos, para tratar nuestras vidas. Y es lo que el Señor había hecho con su pueblo, de allá venía. De haber vivido la disciplina, y el Señor está parando esta disciplina. La disciplina no es algo negativo, queridos hermanos. Es algo beneficioso para nosotros. Dios nos disciplina para provocar en nosotros arrepentimiento. Que seamos librados de las ligaduras de cualquier ídolo. Eso es lo que hace la disciplina en nuestras vidas. Eso es lo que yo hago con mis hijos. Le doy tan. Mi esposa de nacionalidad haitiana y él dice pao pao. Le da pao pao, ¿no es cierto?, para librarles de algún pecado que ellos están ahí, se están amarrando a ellos, le está controlando. Aún su cuerpo les domina aquellos pecados de ira, de insatisfacción, de enojo, de amargura a veces, dan su ceño fruncido allá, y rebeldes. Y hay veces que conversándolo, no. A veces con buenas palabras, no. Necesitan un pao pao. Necesitan la disciplina y ellos descansan. De verdad, queridos hermanos, ellos descansan porque fueron librados en ese momento de ese pecado que los estaba abrazando, que no los dejaba mirar más allá. La vara es una bendición, aunque duele. ¿Cuándo fue la última vez, queridos hermanos, que el Señor te ha disciplinado? O a lo mejor estás pasando por un tiempo de disciplina. Vamos, querido hermano, no seamos orgullosos en ese tiempo. Es más, ¿para qué llegar a la disciplina del Señor? Vamos, mejor ahora que no estamos cursando por esa disciplina y volvámonos al Señor de todo nuestro corazón. Vamos al Señor, queridos hermanos, y disfrutemos de Él. Eso podemos ver con el pueblo de Judá. Dios les envió disciplina, corrección, para que se volvieran a Él. Envió pueblos en contra de ellos, solo para que su pueblo regresara a sus pies. Le alabaran, le sirvieran, con un corazón agradable, un corazón dispuesto y sensible, enseñable, utilizable, moldeable en las manos del Señor. Eso es lo que forja la disciplina en nuestras vidas. Por esto que a estas naciones Dios les dio permiso para que sean duros con su pueblo. Pero hasta un punto, hasta un límite, Dios les dio permiso. Estas naciones cruzaron ese límite. De eso se trata esta visión. Esas naciones cruzaron esa línea que el Señor les había mostrado. Estaban abusando. Ellos querían no solamente castigar al pueblo, querían hacerlo desaparecer. Y Dios dijo no. Dios es un Dios de oportunidades, queridos hermanos. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios es un Dios de misericordia, amados hermanos. Vemos que el pueblo no peleó contra sus enemigos. Salmo 70 es una muestra. Clamó al Señor, tuya es la justicia, tuya es la venganza. Dios se ocupó de sus enemigos. Dios envió a artesanos, a otras naciones más duras que ellos, más fuertes que ellos, para derribarles, para atormentarles, para hacerles temblar. Y en eso vemos la misericordia del Señor, como aquel gran pez en el tiempo de Jonás. Ahora un artesano, para detener la mano del Señor. En un sentido soberano el Señor permitió. Dios tiene control de todas las cosas, pero hasta un punto. Hasta un punto. Zacarías allá 1:16. Por tanto, dice así el Señor, me volveré a Jerusalén con compasión. En ella será reedificada mi casa. Mi presencia va a estar nuevamente en ella. Vuelvo mi rostro a ellos. Eso es misericordia, amados hermanos. Eso es amor. Declara el Señor de los ejércitos. Los juicios, la disciplina del Señor son diseñados para volvernos a Dios, para que Él pudiera volver a ellos a su misericordia. Salmo 30, versículo 7, dice, tú escondiste tu rostro, fui turbado. Pero ¿qué decía el versículo 16?
he vuelto a Jerusalén con misericordia. Como que he vuelto mi mirada a mi pueblo. Ya no más. Y hermanos queridos, espero que esto ya nos empiece a alentar en esta tarde, a considerar lo bueno del Señor, la misericordia de Él. Que si bien hay disciplina de Dios, las naciones, aquellos reinos que quisieron ir más allá, la disciplina de Dios permitió con su pueblo, ellos fueron más allá de la dureza y violencia. ¿Por qué razón? Porque hay maldad en el mundo. Esto nos muestra nuestra naturaleza caída, cómo el mundo está. Esto nos revela lo caído que el mundo está. Dios puso sus cuernos, ¿no es cierto? Dios puso disciplina a través de reinos a su pueblo. Cruzaron el límite. Dios manda a otros reinos para atacar a esos reinos primero, para devastarlos. Y ellos fueron más allá. ¿Por qué razón? Por la maldad que hay en el ser humano. Por la depravación que hay en el mundo. Porque esa naturaleza está corrompida, es enemiga de Dios, siempre está en todos los tiempos yendo en contra de los propósitos y voluntad de Dios. Ese es un gran cuerno. El mundo. Dios se mostró así para el consuelo del pueblo de Dios en los tiempos antiguos. Dios mostró consuelo al Señor en los tiempos antiguos, que no es diferente también, queridos hermanos, en la iglesia del Señor. En la iglesia, en todas las épocas, en todos los lugares, el ángel del Señor permanece para siempre con su iglesia. La ha comprado con su sangre y ha exaltado como está al trono de su gloria, teniendo todo poder en el cielo y en la tierra, para enviar en cualquier momento agentes mediante los cuales el poder de los enemigos en contra de la iglesia puede ser quebrantado, puede ser derribado completamente. El cristiano, el Hijo del Señor, queridos hermanos, aún mirando, enfocándonos en este cuerno grande que es el mundo, a un enemigo de la iglesia del Señor. El cristiano, el Hijo del Señor, que camina en la verdad, va a tener enemigos en su vida. En el discipulado del apóstol Pablo, que todos aquellos que creían que eran nuevos discípulos, les exhortaba con las siguientes palabras, según Hechos, capítulo 14, versículo 22. Noten el discipulado que estos siervos del Señor tenían. Dice allá, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, luego de predicar en diferentes lugares el apóstol Pablo, luego viene para ver el estado de ellos y les exhorta. Es el mensaje que tenía para ellos. No es el mensaje. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe. ¿Y de qué manera les exhortaba? Para que estuvieran firmes en la fe, diciéndoles esto: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso les decía. No les decía, ahí todo te va a ir bien, bonito, si estás siguiendo al Señor. No, a través de muchas tribulaciones. Tú vas a sufrir siendo creyente. Prepárate. Este es el discipulado. El apóstol Pablo también a Timoteo, ya en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, serán atribulados. Aún el profeta Zacarías fue un mártir del Señor, según lo que nos enseña y nos revela Lucas, Nuevo Testamento, Lucas capítulo 11, 51, por si alguno está notando ya. Nos revela también cómo él murió y fue un mártir en la obra del Señor. Zacarías, el profeta. Y muchos cristianos en todo el mundo y en todos los tiempos actualmente están sufriendo por la causa del Evangelio. Pero Dios no está diciendo a través de esta narración, a través de esta visión, queridos hermanos, que el Señor tiene a raya a los enemigos de su pueblo, incluyendo a los enemigos también de su santa iglesia. Tenemos la oposición del cuerno que es este mundo. El apóstol Juan dijo también: amados míos, no se maravillen si el mundo los odia.
Nuestro Señor Jesucristo también dijo, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Estoy leyendo la versión de las Américas. Amados hermanos, aprendemos del mensaje de Zacarías, que la ayuda de Dios es oportuna. Los carpinteros hicieron su aparición en el momento oportuno. Dios llega en el momento más oportuno. La ayuda de Dios siempre lo es. A menudo es tarde, pero nunca demasiado tarde. Finalmente, observo que la ayuda de Dios es totalmente suficiente. Hay 4 carpinteros para 4 cuernos. Dios no olvida nada. No omite nada. Su trabajo es perfecto. No envía 3 carpinteros para martillar a 4 cuernos. Él no da gracia durante 6 pruebas y deja la 7ª, ¿no es cierto?, sin la gracia para poder cruzarla. ¿Notan, hermanos míos, que nuestro Salvador es perfecto? Es preciso. Él nos da la salida. Carpinteros dijimos, artesanos dijimos, leímos allá carpintero. Nuestro Señor fue llamado hijo de carpintero. ¿No es el alfa y el omega nuestro Señor? ¿No ha hecho con nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención? Es el nuestro Señor. Ciertamente lo es. Y no hay nada demasiado difícil para Él. Y tengamos en cuenta, es por la cruz que Él nos salva. Aquí está su hacha. Es por la cruz que Él nos salva. Aquí está su hacha. Allí estuvo su cincel. Allí estuvo su martillo. Ninguna herida tiene el alma que su sangre no pueda curar. Es por la cruz que Él ha derribado esos cuernos. Es por la cruz que el mundo es vencido, queridos hermanos. Es por la cruz que el príncipe de este mundo fue expulsado. Con esto, queridos hermanos, nosotros somos conquistadores. Sí, hay un carpintero para cada cuerno. Hay un carpintero para cada batalla, querido hermano. Sé consciente de eso. Hay un carpintero para la batalla que estás pasando. El Señor no falla. El Señor está pronto. Pero así como otra vez, que fue clave el Salmo 70, gracias hermano. Tenemos que acudir a Él, no a nuestra justicia, no a nuestra forma de lidiar las cosas. Vayamos al Señor, busquemos su justicia. Busquemos, Señor, tú encárgate de este cuerno, yo no puedo. No quiero llegar allá a la disciplina, sé, Señor, que es una muestra de tu amor. Pero si puedo evitarla, lidia tú con este cuerno, Señor. Me tiene desanimado. Mira, Señor, me ha impedido seguir en los caminos tuyos y preocuparme de tu casa. Es decir, preocuparme de tu santa obra, preocuparme de tu servicio. Estoy desanimado ya, no puedo. Eso es lo que habían hecho los cuernos con el pueblo de Dios. Pero vamos allá a nuestro Señor. Vamos allá a aquel carpintero. Vamos allá a aquel que tiene aquel cincel, aquel martillo, aquella hacha. Pero Dios nos llama con este mensaje a que nos volvamos a Él, a su presencia, a ser íntimos de Él. ¿Se acuerdan lo que representa el templo? Íntimos de Él, solo para Él, queridos hermanos. Caminemos en el arrepentimiento. Un pastor me enseñaba en mis primeros meses como creyente, ¿no? Tenemos amigos que no podemos separarnos de ellos. La oración, la comunión, mi devocional, el arrepentimiento, el servicio. Son amigos que deben estar siempre cerca nuestro. Cuando uno está lejos, las cosas van a andar mal. Anduvo mal para el pueblo de Dios. Va a andar también para nosotros, que somos el pueblo del Señor. Caminemos en arrepentimiento, puestos nuestros ojos en la esperanza. Él provee carpinteros. Él proveyó al mejor y perfecto carpintero, a nuestro Señor. En Él hay verdadera libertad.
del cuerno del enemigo, queridos hermanos, que es el pecado para nuestras vidas. Amados hermanos, sigamos corriendo a Cristo. No seamos como aquellos antepasados, de dura servir, duro cuello, ¿no? No querían humillarse al Señor. No, vamos al Señor, vamos allá. Demos gracias al Señor por este tiempo. Permítanme orar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Esta visión, sé que hay mucho más allá que usted va a ir tratando a través de las demás visiones que tú diste a este profeta tuyo. Gran siervo del Señor, que fue muerto por tu causa, que nos dé ejemplo para nuestras vidas, Señor. Oh Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a atesorar tu palabra y ser conscientes de todo lo que pasó en un pueblo lejano de ti, para nosotros no transitar en lo mismo. Vuelca nuestros corazones, Señor, a ti. Vuélcanos a tu presencia, Señor. Glorifícate, Dios mío, en nosotros. A pesar de nuestra desobediencia, Señor, ayúdanos a no temer a los cuernos, sea cual sea, Señor, que nos esté atemorizando, porque tú eres mayor, Señor. Tú estás sentado en el trono, Señor. Tú diriges las naciones, Señor. Tú eres soberano y vemos tu soberanía en esta visión, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a no cegarnos con el pecado, Señor. Sigue sacando esos ídolos, así como Ezequiel dijo, aquel profeta dijo del nuevo pacto, que tú pondrás tu espíritu en nosotros y sacarás aquellos ídolos de nosotros y harás que andemos en tus estatutos y guardemos tus preceptos y los pongamos por obra. Tú enseñaste eso, Señor, y que es tu obra así. Siga y continúe en nosotros, Señor. Si estamos algunos cursando el tiempo de disciplina, ayúdanos, Señor, a no tener una cerviz dura, sin humillarnos. Y ya, Señor, decir, por favor, ayúdanos, ya basta, Señor, pues nos volvemos a ti. Nos volvemos de todo nuestro corazón a tu propósito, a no involucrarnos a nuestras vidas y todo lo que tiene que ver con nosotros, sino enfocarnos a tu voluntad, a lo que tú estás haciendo para morir a nosotros mismos, Señor, y que tú seas el que reine, tú seas el que gobierne nuestras vidas. Oh, Señor, ayúdanos. Gracias te damos por tu preciosa palabra. Te alabamos y engrandecemos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Bien, hermanos, para finalizar la lectura, vamos a cantar un nuevo salmo, el Salmo 15. Salmo 15, en el Concilio de Ginebra. Salmo 15, para los reyes. Amén. Jehová, quien habitará contigo en la sagrada tienda. ¿Quién es aquel que morará? ¿Y quién en el monte estará? De tu santidad que es tremenda. El que anda en integridad y quien practica la justicia, el que en su corazón dirá y en su alma hablará, solo verdad y sin mentira. Quien con cuya lengua al hablar no va a calumniar a nadie, ni a
al Señor, al que su daño juró, mas no por ello ha cambiado. El que su dinero no dio a usura ni contra inocente, soborno impío tomó. Quien todo esto practicó, jamás caerá en mal de repente. Amén. Para Él toda la honra, la gloria y la alabanza, ¿no es cierto? De nuestro amado Dios. Incline su rostro para poder que el Señor nos entregue la bendición esta tarde. Amado Dios, inclinamos nuestros rostros, Señor, como reverencia ante usted. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que usted nos concede en este día de hoy, Señor. Tu día, Señor, día del Señor. Que hemos podido, Señor, llegar hasta aquí, a tu casa, Señor. A poder alabarte, Señor. A poder glorificarte, Señor. A escuchar tu palabra, Señor, esta porción que nos ayuda, Señor, a edificarnos, Señor. Que nos exhorta también, Padre bendito Dios. Cada palabra, Señor, quede guardada en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor. Y que si hay algún momento que podamos ponerla por práctica, por obra, Señor, que tu Espíritu Santo nos recuerde, Señor, por medio de su palabra, Señor. Gracias te damos, Señor. Ahora le pedimos, Señor, amado Padre, que por medio de su Hijo, Señor, nos entregue esa bendición que viene de lo alto, que es la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, amados hermanos. Todos puedan llegar sanos y salvos a sus casitas. Amén. Con la ayuda